comenzar con esta clase, que es los motivos de consulta frecuentes en cardiología. ¿Listo? Entonces, acá ya hemos visto muchos, como lo que es disnea, como lo que es edema, que vamos a volver a hablar, pero ya las cosas puntuales. Y ahora sí vamos a hablar de uno de los síntomas, o bueno, unos signos más frecuentes con los que viene el paciente, que es el dolor torácico, ¿no? Aprender diagnóstico diferencial, porque es la mayoría de preguntas o que hacen en exámenes en cardiología, o también preguntas en general en rotaciones de semiología de cómo diferenciar los distintos tipos de dolor torácico, ¿ya? Y otros síntomas frecuentes como lo que son las palpitaciones, que eso sí en verdad se aborda más también lo que tenemos que ver EKG, porque obviamente cualquier tipo de palpitación sí o sí el paciente tiene que tomarse su EKG para ver si es un trastorno, ya sea por ahí podemos ver algo mecánico o sobre todo algún tipo de arritmia, ¿no? Pero igual vamos a hablar de algunos datitos de qué es preguntar sobre el inicio, sobre si se agregan otros síntomas, desde cuándo apareció, etcétera, ¿no? O sea, lo que podemos ver en la parte de la anamnesis, sin tocar obviamente la parte de KG porque eso ya más a parte clínica, ¿ya? Y también lo que es el síncope, ya que el síncope es algo muy frecuente, sobre todo en adultos mayores. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con lo que es la disnea, que hay que diferenciar lo que es una disnea cardíaca de una disnea respiratoria. Entonces, digamos, nosotros hemos visto el tema de disnea, ¿no? La definición que es la sensación de falta de aire y que puede percibirse en un paciente de diferentes maneras, ¿no? Entonces, algo característico de la disnea cardíaca que ya habíamos visto es que es una disnea que aumenta al decúbito, ¿no? Entonces, un paciente que esté echado o te pone el decúbito o cabeza baja, hay que pensar en un origen cardíaco, porque ya hemos dicho que estos pacientes, esta disnea, o sea, esta congestión que tienen los pacientes, ya sea en el pulmón o en la parte venosa, son por gravedad, por diferencia de presiones, porque a diferencia de las personas normales que tienen un corazón funcionalmente normal, los pacientes con disnea de origen cardíaco no están modulando bien las presiones. Entonces, en este caso habíamos dicho que cuando un paciente se echa, no es lo mismo que nosotros, que nos echemos y que mantengamos la presión en todo el cuerpo, sino se comienza a congestionar el pulmón, ¿verdad? Igual pasa con los edemas, ¿no? Generalmente una persona de pie puede mantener la presión en todo el cuerpo, ¿no? Por los mecanismos de Frank-Starling, por las válvulas, pero en los pacientes que tienen congestión por cardiopatía comienzan a acentuarse los edemas en la parte que hay más presión, o sea, en las piernas, ¿no? Por eso los edemas cardíacos generalmente son ascendentes, o sea, primero son en las piernas y llegan a ir hasta el abdomen máximo, ¿no? No llegan hasta la cara como un edema que es un edema nefrópata, ¿no? Entonces, la disnea cardíaca es esta, ¿no? Disnea de cúbito, en cabeza baja, que obviamente se acompaña con disnea paroxística nocturna, que ya habíamos visto que eran los pacientes que se despertaban en las noches, ¿no? Con falta de aire. Te pueden decir la ortopnea, que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la ortopnea? Disnea al decúbito, ¿no? Los pacientes tienen que usar almohadas para poder respirar mejor. Y si por ahí podrían presentarse con tos, es un tos de tipo seca, ¿no? Es una tos seca por congestión. Ya si se agrega un esputo, ¿no? Acuérdense, ¿alguien recuerda qué tipo de esputo era el esputo que presentaba un paciente con edema ya cardiogénico? O sea, porque la tos seca me puede indicar congestión del pulmón, ¿ya? O sea, que ya tal vez hay por ahí una falla ventricular izquierda que está haciendo que se genere congestión a nivel pulmonar. Pero un edema cardiogénico, alguien recuerda muy bien, ya cambia a un esputo a salmonado, ¿no? ¿Y por qué era salmonado? O sea, como el salmón así medio rosado, porque ya comenzaba a haber tanta congestión que se rompían algunos capilares, ¿verdad? Y hacía como esa combinación entre el esputo normal, que era un esputo, por así decirlo, hialino, con sangre, pues, ¿no? Entonces ya era un esputo salmonado que me podía hacer pensar en edema agudo de pulmón, ¿no? Obviamente todas estas cosas ya lo hemos visto en cada parte, en cada sección, en el caso de disnea. Entonces acá estamos haciendo un resumen, ¿listo? Y generalmente, obviamente, la disnea cardíaca aumenta en las últimas horas del día, ¿no? O sea, tanto la disnea como el edema es de manera vespertina, porque como les digo, es porque no se ha podido manejar las presiones en todo lo que va del día, ¿no? En cambio, el paciente cuando ya se despierta en las mañanitas no tiene ni disnea, no tiene edemas, ¿no? Porque ya todo se ha reabsorbido. ¿Listo? Entonces la disnea también es generalmente no hay mucho en la mañana y comienza a aumentar en lo que va del día. ¿Listo? Y nunca olviden ese dato que les mencioné, que cuando hay una falla del ventrículo derecho, porque la mayoría patologías de cardio, siempre les he dicho estudien el lado izquierdo, porque es lo más frecuente, ¿no?
Entonces, cuando ya hay una falla del ventrículo derecho, porque si te preguntan cuál es la causa más frecuente de una insuficiencia cardíaca derecha, es una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando hay una falla del ventrículo derecho, ¿qué pasaba? Mejoraba la disnea, ¿no? Porque la disnea es por falla del ventrículo izquierdo y se comienza a congestionar el pulmón. Pero cuando ya se llega a congestionar también el ventrículo derecho, es como que abre un canal más, entonces toda esa congestión que estaba en el pulmón se pasa al ventrículo derecho. Entonces, por eso ese lapso de tiempo, dijimos que el paciente mejora su disnea, pero no es algo de buen pronóstico, no es que que el paciente ha dejado de tomar medicamentos y ahora ha mejorado su disnea, ha tenido un buen pronóstico, no. Acuérdense que todas las patologías cardíacas son de remodelado, entonces es irreversible. Entonces un paciente que no está teniendo un buen control, no está teniendo tratamiento, que mejora la disnea, eso es porque ahora hay una falla del ventrículo derecho, se está pasando la congestión ahí y posiblemente el paciente ya comienza a tener congestión como ingurgitación yugular, ya más edemas, hepatomegalia, y nuevamente al tiempo se va a acentuar nuevamente la disnea porque ya se va a llegar a congestionar todo, ¿no? Entonces siempre acuérdense que mejora de la disnea en un paciente con insuficiencia cardíaca me indica claudicación del ventrículo derecho, ya comienza a haber falla del ventrículo derecho. En cambio, una disnea de origen respiratorio, esos pacientes pueden estar en horizontal hasta en disnea grado 3, grado 4. O sea, ellos se pueden echar normal. Es una de las grandes diferencias que nosotros podemos hacer con los pacientes. Otro es que generalmente no hay disnea, o bueno, no hay disnea al esfuerzo. ¿Listo? Generalmente, no estoy diciendo en todos los casos, pero generalmente la disnea cardíaca también se asocia más al tipo de disnea de esfuerzo. En cambio, las disneas respiratorias son o por procesos crónicos, ¿no? Por eso pueden venir con baja de peso, como en una tuberculosis, en un cáncer, ¿no? En un enfisema, ¿ya? La tos con expectoración en la mayoría de casos, ¿no? Porque si es una neumonía, también te puede generar disnea, y es una expectoración a María Verdadero, ¿no? Si es un paciente con EPOC, con bronquitis crónica, es tos con expectoración. Entonces, tiene diferentes, al igual que la fiebre, pues, ¿no? La única manera de por ahí que haya disnea de origen cardíaco con fiebre es una endocarditis infecciosa, pero generalmente su presentación no viene con fiebre, ¿no? Yo siempre les he, perdón, con disnea. Yo siempre les he dicho que paciente con endocarditis infecciosa es paciente con fiebre, paciente con dolor torácico y paciente con soplo. O en resumen, paciente con un soplo con fiebre. Un problema cardíaco que me genere un soplo y me genere fiebre, piensen siempre en endocarditis infecciosa, ¿no? Y la válvula más frecuentemente comprometida, la aórtica. Ya se preguntan siempre, endocarditis infecciosa, ¿cuál es la válvula que más compromete? La aórtica. En cambio, la fiebre reumática, que es otra patología muy frecuente que genera compromiso valvular, sobre todo genera daño de la mitral. ¿Listo? Entonces los grados de disnea también ya lo conocen, ¿no? Porque estos grados según el NIHA, tanto para el grado de disnea como para el grado de angina que vamos a hablar, ¿no? Entonces siempre grado 1 a altos esfuerzos, ¿no? Grado 2 a moderados esfuerzos, grado 3 ya a esfuerzos de la vida cotidiana, ¿no? Vestirse, bañarse, cepillarse los dientes, hablar, ¿no? Y una disnea grado 4 ya es una disnea en reposo, tanto físico como mental. ¿Listo? Entonces eso es lo primero para diferenciar. Luego no olviden también mucho de lo que hemos hablado siempre, es en el hecho de la disnea de origen psicógeno, no solo la disnea, la angina también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, una disnea de origen psicógeno funcional, esta es la famosa llamada disnea suspirosa, ¿ya? O sea, no es tanto una disnea como una falta de aire, como una opresión, sino es una disnea como cuando te sientes nostálgico, ¿no? O sea, como que es una leve disnea, por así decirlo, entre un grado 0 y un grado 1, ¿no? No se asocia tampoco al esfuerzo, ¿no? Más que todo se asocia a estados de ánimo. Pero hay dos tipos también que se debe diferenciar. Algo que se llama la neurosis cardíaca y otra cosa que se llama ataque o el crisis de pánico, ¿no? Entonces, la neurosis cardíaca, ¿por qué se llama neurosis cardíaca? Porque está desencadenado, ya desencadenado por fobias o por miedos, ya, pero a un padecimiento del corazón, ya. O sea que el paciente siente que le falta el aire o algo y piensa que es por el corazón, porque tiene algún tipo de cardiopatía, le han dicho que si su papá es hipertenso, su mamá es hipertensa, también él puede ser hipertenso, entonces ya comienza a asociar todo a un problema cardiovascular.
¿Listo? O también se pueden agregar otros síntomas como angina de pecho, ¿no? O sea, todo lo asocia a un problema cardiovascular, o sea, específicamente a un problema cardíaco. Por eso se llama neurosis cardíaca. En cambio, los ataques o crisis de pánico está dentro, está englobado en lo que son los trastornos de ansiedad, y a esto también se le llama, por ejemplo, corazón de soldado, ¿ya? Un corazón irritable. También se le llamaba el síndrome de Da Costa, síndrome de Da Costa o astenia neurocirculatoria. ¿Listo? Entonces, en resumen, cuando se piensa que el paciente está preocupado porque tiene un problema en el corazón, neurosis cardíaca. Si simplemente crisis de ansiedad, cualquier otra cosa que simplemente ante cualquier estímulo o ante cualquier situación comienza a presentar disnea, por ejemplo, se va a subir o va a hacer un deporte extremo y siente que le va a pasar algo, no específicamente en el corazón, sino siente que le va a pasar algo, eso es un ataque o crisis de pánico que tienen los otros nombres, ¿no? Pero siempre deben recordar esto porque cuando se descarta cualquier patología estructural, o sea, el paciente le toma su EKG, en el caso de disnea, ¿no? Se le toma su radiografía de tórax, se le hace su prueba de ergometría, ¿no? Y se descarta cualquier causa estructural, vamos a pensar en algo de origen funcional. Recuerden que la mente, siempre les digo, la mente es muy poderosa, ¿ya? Entonces, en verdad, hay muchos pacientes que hasta piensan que no tienen eso, pero la gran mayoría de pacientes, el 15, el 20% de pacientes que vean en consultas con disnea, con angina, ¿no? Muchas de estas cosas es porque ellos mismos comienzan a crear estos síntomas. ¿Listo? Entonces vemos el primer caso, dice Leoncio, un empleado gastronómico de 76 años, tiene una estenosis valvular aórtica de varios años de evolución, ¿no? Su patología es una estenosis. Desde hace un año presenta disnea progresiva que ha llegado a la ortopnea, ¿no? O sea, disnea cuando el paciente está echado, que le obliga a dormir semisentado. Entonces, eso ya nos indica un origen de disnea cardíaca, ¿no? Consulta porque ha aumentado 5 kilos en los últimos 15 días, ¿ya? Que eso es, acuérdense que como hablamos, como un preedema, cuando el paciente sube de peso, pero sin obviamente aumentar sus ingestas, y por la presencia de dolor casi permanente en hipocondrio derecho, o sea, una hepatomegalia. Está teniendo también congestión del lado derecho, no solo congestión ya pulmonar, sino también congestión venosa. Además, manifiesta sentirse mucho mejor de la falta de aire, ya que puede dormir acostado en posición horizontal. Entonces, ¿qué significa eso? Que se sienta mejor, que hemos dicho aquí, esto de sentirse mejor, que me indica una falla del ventrículo derecho. Muy bien, una insuficiencia y una insuficiencia cardíaca derecha. Pero nosotros vamos a hablar de la estenosis aórtica, ¿no? Les he hecho una pregunta de estenosis aórtica. Vamos a hablar de la estenosis aórtica genera los tres síntomas que vamos a hablar hoy día, que es la disnea, la angina y el síncope, ¿no? Entonces, siempre deben recordar en ese orden, ¿no? La estenosis aórtica, lo primero que genera es angina de pecho. O sea, lo frecuente, ¿no? Este paciente, por ejemplo, no ha debutado con angina. Lo segundo que presenta es el síncope, que es generalmente con lo que el paciente viene a consulta. Son pacientes adultos mayores que comienzan a tener desmayos. Y lo tercero es ya la disnea, ¿no? ¿Por qué la angina, doctor? ¿Por qué genera dolor tipo isquémico? Porque acuérdense que la aorta está la válvula aquí y las coronarias salen de acá. Entonces, la estenosis aórtica, las estenosis valvulares, es cuando la válvula no se abre bien, ¿verdad? Entonces, no sale sangre. O sea, al no salir sangre, no se está oxigenando tampoco las arterias coronarias, aquí, ¿no? Porque acá hay una estenosis, entonces no está llegando buena irrigación a las arterias coronarias y se genera angina. ¿Por qué se genera síncope? Porque no está saliendo sangre a la parte sistémica, entonces hay hipoperfusión cerebral y se genera síncope. ¿Y por qué se genera disnea? Porque obviamente si hay una estenosis acá, ¿qué pasa? El corazón comienza a generar hipertrofia ventricular, se vuelve más grueso. ¿Y esto qué hace? Que se congestione el pulmón y comienza a generar disnea. Pero por eso la disnea ya es lo último, ¿ya? Por eso siempre que les diga, paciente con estenosis aórtica, ¿no? Que debuta con cuadros de angina, ese tiene tiempo de sobrevida hasta de 5 años, ¿verdad? Si debuta con síncopes, hasta de 3 años. Pero si un paciente con estenosis aórtica debuta con cuadros de disnea, o te pueden decir ya como insuficiencia respiratoria,
Esos son los pacientes que tienen menos esperanza de vida, porque ya me indica que hay remodelado del ventrículo izquierdo, ya me indica que hay congestión pulmonar y posiblemente este paciente encima ya tiene congestión del lado derecho. ¿Listo? Entonces, pero acá enfatizar en lo que hablamos de disnea, que el de origen cardíaco generalmente aparece en ortopnea, ¿no? Que es lo que tenía este paciente. Listo. Ahora, hablando de dolor torácico, que sí es algo nuevo que vamos a hablar, en sí también ya hemos hablado de los tipos de dolor, pero ahora nos vamos a referir netamente al dolor torácico. Entonces, el tipo de dolor más frecuente que existe, en nosotros pensar, es el dolor de la isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, acá hay muchos diagnósticos diferenciales, que justo también les he puesto un cuadro al final, ¿no? De diferenciar aquí lo que es un infarto buen miocardio, una pericarditis o una disección de aorta, ¿no? Y lo otro que siempre les he dicho, diferenciar primerito cuando un paciente viene, buscar sensibilidad, ¿no? Porque yo que les había dicho, ¿qué pasa si un paciente viene con dolor en el pecho, ¿no? Pero tú cuando le haces la inspección le tocas a nivel del corazón, entre comillas, el paciente te dice que le duele. ¿Qué pasa cuando hay aumento de sensibilidad o aumento al tacto? ¿Alguien recuerda cuál es el diagnóstico? Eso ya no es dolor por isquemia. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba eso? Cuando hay dolor a la palpación. Eso es una costocondritis. Ya nunca olviden. Porque a esos pacientes tú le vas a dar su ibuprofeno, un antiinflamatorio, y va a mejorar el dolor, ¿no? Costocondritis, o también llamado síndrome de Tietze, ¿no? Eso ha sido hasta pregunta de residentado. ¿Ya? Entonces es importante porque yo les he dicho, la isquemia del corazón que no llegue oxigenación al corazón, o sea, que no llegue sangre, no tiene por qué cambiar o no tiene por qué modificarse ni a la palpación ni a los movimientos respiratorios. ¿Ya? Un dolor por cardiopatía isquémica, por enfermedad de las coronarias, o sea, porque hay poco flujo en el corazón, no aumenta si el paciente inspira, expira, cambia de posición, no. O sea, se mantiene a pesar de cualquier cosa, o sea, es independientemente de los movimientos. Siempre tener que recordar eso, ¿no? Eso también es otra cosa. Entonces, que le duela la palpación, pienso en una costocondritis, un síndrome de Tietze, ¿no? Un dolor inflamatorio, hasta podría ser por ahí una disección de aorta, si obviamente la evolución también, porque la costocondritis es como que gradual, pues la disección de aorta vamos a ver que es abrupto, intenso, y podría haber dolor a la palpación si estamos hablando de que estamos tocando los lados de hemorragia, pues, ¿no? Pero, o sea, generalmente cuando es un así gradual que te dice, doctor, hace un tiempo siempre me está doliendo el pecho, siento como punzada, ¿no? Generalmente un dolor tipo punzada ya me aleja de una cardiopatía isquémica, hay que pensar en esto, ¿no? Y si es un dolor que te dice que aumenta cuando inspira, cuando tose, ¿no? Todas esas cosas, pienso en una pericarditis, que vamos a hablar ahorita, ¿ya? O también podría pensar en una pleuritis, ¿no? Que también esté doliendo la pleura parietal y justo estoy doliendo la de la parte anterior. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos por dolor por isquemia miocárdica, ¿no? Aquí estamos hablando de la cardiopatía isquémica. O sea, eso es lo que quiero que entiendan. La cardiopatía isquémica es la enfermedad en general, ¿no? Es la enfermedad por poco flujo en el corazón por las coronarias. De aquí, ya, acá lo voy a poner, de cardiopatía isquémica, nosotros dividimos si es una angina estable o un síndrome coronario agudo. ¿Se entiende? Cuando nosotros que decimos que es una angina estable, el doctor tiene que cumplir estos criterios, que dure menos de 20 minutos y que sea al reposo o a los nitratos. Si ya no cumple con alguno de esos criterios, solo basta que no cumpla con uno, yo ya digo que es un síndrome coronario agudo. ¿Se entiende? ¿Ya? Si no, lo catalogamos como una angina estable o también llamado como cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Pues es un paciente que ya tiene sus plaquitas ahí, que está generando esa angina, generalmente es al esfuerzo, pero dura menos de 20 minutos. Cuando dura más de 20 minutos, no se da al reposo, no se da a los nitratos, ¿no? Al isosorbide, generalmente, ya lo catalogamos como síndrome coronario agudo. Y este síndrome coronario agudo se divide en angina inestable, que tiene varios tipos, la angina inestable, la de recinto agudo, la angina de Prince-Metal, la angina recurrente, ¿no? O sea, ya es diferentes tipos, pero ya es catalogada como angina de tipo inestable, o hablamos de los mismos
infartos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una angina inestable y un infarto? ¿Quién sabe? Un infarto de miocardio. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué estudio tal vez o qué es lo que los diferenciaría entre una angina inestable y un infarto agudo de miocardio? Porque en el infarto agudo de miocardio acá se encuentra lo que es el ST no elevado, ¿no? Y el ST elevado. Entonces, ¿alguien sabe qué es lo que los diferenciaría a ambos? Porque ya diferencié que una angina estable es aquella que tiene estos criterios, ¿verdad? Aquella que cumple con esos criterios, que dure menos de 20 minutos, que sea el reposo, que sea los nitratos. Pero ¿qué me diferencia ahora cuando hablo de un síndrome coronario agudo? Es porque cuando yo ya entro en un síndrome coronario agudo, y eso es también lo que se tiene que entender, aunque actualmente ya han dicho que todo paciente con dolor torácico se le tiene que pedir EKG y enzimas cardíacas, ¿ya? Pero generalmente cuando yo sé que es un paciente con angina estable, no es necesario un EKG, porque no estoy pensando en un síndrome coronario agudo. Si no, ese paciente obviamente hay que programarlo para una consulta externa, para hacer pruebas de esfuerzo, para ver cuál es la obstrucción de sus arterias, y bueno, si tienen dinero, una coronografía, ¿no? En cambio, el paciente con síndrome coronario agudo, o sea, que ya no cumple con estos criterios, a estos pacientes sí o sí le piden su EKG y sus enzimas cardíacas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que le diferencia. Porque el paciente con angina inestable también puede tener supradesnivel o infradesnivel del ST. Generalmente el paciente con angina inestable, ¿ya? Va a tener eh, va a tener infradesnivel del ST, ¿ya? Que no es un infarto o miocardio con ST no elevado, ¿no? Es una angina inestable, ¿ya? Entonces, lo que los diferencia es que la angina inestable tiene troponinas negativas, ¿ya? No hay daño, no hay necrosis todavía en el corazón. En cambio, los que ya hablamos de infarto, ya sea ST elevado o ST no elevado, que este es el subendocárdico, o sea, hay una obstrucción pero en el subendocardio, eso lo vamos a ver ya cuando veamos los casos clínicos, les voy a explicar, pero ya hay una necrosis en la parte interna del corazón, o sea, ya hay algo de necrosis. Entonces, en ambos hay troponinas positivas, ¿ya? Entonces, en la angina inestable no hay troponinas, ya eso es lo que me diferencia. Eso porque muchos confunden, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, se confunden con estos términos de angina estable, síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, ST elevado, no elevado, ya les he dicho. La enfermedad en general, estamos hablando del tema cardiopatía isquémica. ¿No? De ahí yo divido. Es un paciente con angina estable, con síndrome coronario agudo, veo los criterios. Dura menos de 20 minutos, reposo, o sea el reposo, sea los nitratos, es un paciente con angina estable. Dura más de 20 minutos, no sea el reposo, no sea los nitratos, síndrome coronario agudo. Le pido troponina, sale negativo, es angina inestable. Le pido troponina, sale positivo, pienso en lo que es infarto agudo de miocardio. Y ahí en el EKG veo si es ST elevado o ST no elevado. ¿Listo? Claro. Entonces la intensidad del cuadro va a ser variable, pues, ¿no? Estamos hablando que pueden haber cuadros desde leve dolor, pero generalmente las cardiopatías isquémicas tienen de moderado a intenso, ¿verdad? Y todo depende también del grado de obstrucción de la arteria. Pues no siempre recuerden una pregunta de fisiopatología, es, si tiene el 70% de obstrucción, esto ya comienza a generar la angina de esfuerzo, ¿no? Cuando el paciente hace actividades, ya comienza a doler. Y cuando ya se obstruye el 90%, ya genera la angina en reposo, ¿ya? Obviamente, si se obstruye completamente, ahí estamos hablando de un infarto, pues, ¿no? Un síndrome coronario agudo. Y eso, entonces la intensidad es variable, pero generalmente pues es una intensidad de 7, 10, con los que vienen los pacientes, ¿no? No es un dolor leve. Ya, la localización, siempre recuerden característicamente, te pueden poner precordial, ¿ya? O famosamente retroesternal. Es lo más característico, ¿ya? Precordial, retroesternal. También te pueden decir que puede ir a nivel supraclavicular, ya a nivel de la espalda. En las mujeres es frecuente infraclavicular izquierdo, ¿no? Pero eso es obviamente ya lo que decimos siempre, que la medicina no es absoluta, pero la mayoría de pacientes siempre es un dolor de tipo retroesternal, ¿ya? La propagación es importante, pues, ¿no? La propagación hablamos de la irradiación, ¿no? Entonces, característico que siempre te preguntan, ¿dónde se irradia una cardiopatía isquémica? Al cuello, a los hombros,
¿no? Al brazo izquierdo. Pero si te preguntan específicamente, al brazo izquierdo, pero borde cubital, ¿no? La posición anatómica, borde cubital, es la parte interna, la parte medial, ¿no? La que está pegada al corazón. Entonces, brazo izquierdo, borde cubital, porque te pueden preguntar hasta dolores de qué dedos, del meñique, del anular, ¿no? O sea, los que están pegados al eje. ¿Listo? Y ahí, por ejemplo, hay algo característico, ya un dato nuevo en semiología, porque esto es obviamente yo lo que siento que todos saben, ¿no? El tipo de dolor, la ubicación, la irradiación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta irradiación se va al borde cubital, pero del lado derecho, del brazo derecho? Eso es atípico, ¿no? Cuando hay una propagación en el brazo derecho, ¿ya? Eso se llama propagación de Lippmann, ¿ya? Propagación de Lippmann, ¿ya? Para que sepan algo nuevo. El tipo carácter, ya saben, es opresivo, pues, ¿no? Opresivo, constrictivo. Los pacientes sienten que le están apretando el corazón, ¿no? Y acá es lo que nosotros conocemos como el signo de Levine. ¿Qué es el signo de Levine, doctor? El signo de Levine es cuando tú ves al paciente que llega a la consulta y se está agarrando el pecho, ¿no? Como apretándose el pecho de lo que se está tratando de decir, como que se le está apretando el corazón. Entonces, cuando el paciente viene así característicamente, agarrándose el pecho, apretándose, eso se le llama signo de Levine. Ya, entonces vamos a poner una manito para que se acuerden que es que se está apretando, que llega así. ¿Listo? La iniciación es dependiendo, puede ser gradual, ¿no? Puede ser abrupta, dependiendo del cuadro. Generalmente estamos hablando de una cardiopatía isquémica, de una angina inestable, comienza a ser paulatinamente al esfuerzo, ¿no? Diferente cuando ya se ha roto una placa teromatosa y está generando un infarto, eso ya suele ser más abrupto, ¿ya? La duración generalmente es de 2 a 5 minutos, y acá es lo que les hice una de las preguntas del test, ¿no? Que se le llama el periodo de alarma de Gallavardín. ¿Qué es el periodo de alarma Gallavardín? Es lo que nos indica que cuando ya se excede más de 30 minutos, y esa era la pregunta, cuando se excede más de 30 minutos el dolor de tipo isquémico, nosotros ya podríamos pensar que el paciente está teniendo necrosis, ¿ya? Entonces, no vayan a confundir el punto de corte para ya yo no pensar en angina estable es 20 minutos, pero si te preguntan periodo de Gallavardín, es más de 30 minutos que ya nos indica posiblemente que hay necrosis del miocardio. ¿Listo? Los concomitantes, ¿no? ¿Con qué puede aparecer el paciente? También es una pregunta muy importante, ¿ya? Porque generalmente los pacientes, siempre que te digan que aparte, ¿no? Del dolor retroesternal, opresivo, con la irradiación, aparece con náuseas, vómitos, ¿ya? Siempre piensen que ya hay necrosis. ¿Y por qué? O sea, tienen que entender el por qué. ¿Por qué un paciente con infarto podría estar generando náuseas, vómitos, ¿no? Porque comienza a haber irritación del neumogástrico. ¿Y por dónde pasa el neumogástrico? Por la parte de abajo. Entonces vamos a pensar que hay necrosis de la cara inferior, ¿no? Sin necesidad de un EKG, ya podríamos estar sospechando dónde está la necrosis. Entonces, un paciente que viene con dolor precordial, con náuseas, diaforesis, ¿no? Vómitos, le pido su EKG, al toque me voy a derivadas inferiores, ¿no? ¿Cuáles eran las derivadas inferiores? Ya tienen que tener en el EKG al menos el panorama de qué derivadas son de cada cara, pues, ¿no? Las de cara anterior, las de cara posterior, las de cara inferior, muy bien, de 2 de 3 y AOF. ¿No? Entonces ya de frente ya el paciente viene con eso, al toque yo ya voy a esas derivadas para ver si hay un supradesnivel o un infradesnivel, ¿no? Igual ustedes saben que el EKG en sí, cuando ustedes están comenzando a leer EKGs, tienen que ir paso por paso, ¿no? O sea, ver si el ritmo es sinusal, la onda P, ¿no? Pero obviamente cuando ya, obviamente ya hay más práctica, estamos hablando ya, están en una rotación de cardiología, son residentes, no sé, y ahí de frente, pues no hay datos que ya me pueden ayudar. O datos ya clínicos si es que no les pusieran un EKG, ¿no? Entonces eso es importante. Y otros concomitantes, acuérdense, también es la disnea, ¿no? Pero eso sí puede ser hasta los pacientes con angina estable, por la parte también, como les digo, psicológica, ¿ya? Los equivalentes, sí, es importante la disnea, ¿no? Hablamos disnea. ¿En qué pacientes hay que pensar? O sea, que en vez de dolor aparece disnea. ¿En qué pacientes aparece esto? Que yo debería al toque sospechar
en tal vez una cardiopatía isquémica y tomarle un EKG en los pacientes adultos mayores o en los pacientes muy bien con diabetes, ¿no? Paciente adulto mayor, paciente con diabetes, disnea súbita, hay que descartar una cardiopatía isquémica. Ya otra cosa también son los brazos caídos. Ya paciente que llega con brazos caídos, ¿no? Y también tiene palidez, ¿no? Sudoración. Igual, hay que pensar en una cardiopatía isquémica, sobre todo pacientes adultos mayores, siempre por si acaso hay que pedirle su BKG, ¿ya? Porque muchas veces no se presentan típicamente con esto. Ya los factores desencadenantes obviamente es el aumento de la demanda de oxígeno, ya por eso ahí van a ver todas las causas que pueden generar una cardiopatía isquémica. Acuérdense que los infartos, ya se los voy a poner aquí para que siempre recuerden, hay tipos de infarto, ¿no? Está el infarto tipo 1, que es el más frecuente de todos, que esto es por una ruptura de la placa ateromatosa, ¿no? Esa placa que hay ahí de grasa se rompe y obstruye el vaso. El 2 es por demanda-oferta, ya cualquier causa que haga que el corazón tal vez, no estamos diciendo que haya una disrupción de placa, pero pueden tener placas ahí, pero aumenta la demanda del corazón y una poca oferta. Entonces acá en este caso, en el tipo 2 de infarto, están por ejemplo las taquicardias. Acuérdense que el corazón, ¿cuándo se nutre? ¿En sístole o en diástole? A diferencia de los otros órganos que se nutren en sístole, porque ahí el corazón se contrae para mandar sangre, el corazón se nutre en diástole. Y cuando la frecuencia cardíaca es muy alta, la diástole, acuérdense que es el mayor porcentaje del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, al haber una frecuencia cardíaca muy alta, hay menos tiempo de diástole. Entonces, hay una disminución de la oferta. Entonces, los pacientes con taquicardia generalmente tienen angina, ¿no? Típicamente tienen angina y luego pueden tener un infarto. Diferente a las bradiarritmias, que más que todo te generan síncopes, ¿no? Porque que haya una frecuencia cardíaca muy baja es que estás botando poco volumen sistólico y puede generar síncope, ¿no? Entonces, eso es importante. El tipo 3 es el de la muerte súbita, ¿no? Acuérdense, en adolescentes lo más frecuente es miocardiopatía hipertrófica. En los adultos mayores, la causa más frecuente de muerte súbita es fibrilación ventricular, ¿ya? El tipo 4 es producido por una angioplastía percutánea, ¿no? O sea, en la misma intervención percutánea ahí generan otro infarto. Y el tipo 5 es por cirugía de bypass, ¿listo? Pero el más frecuente de todos, siempre recuerden, es el tipo 1, ¿no? Por ruptura de placa ateromatosa, ¿ya? Y los factores atenuantes, ya hemos dicho, ¿no? Es el reposo, ay, perdón, es el reposo y los nitratos, ¿ya? Obviamente, como fármaco de elección, siempre recuerden en pacientes con cardiopatía isquémica, si te preguntan cuál es el mejor medicamento para disminuir la angina, ¿ya? O sea, no estamos, ay, perdón, ahorita no estamos mucho en fármacos, ¿no? Pero los beta bloqueadores. O sea, una cosa es que te pregunten qué medicamento es el que tú usas para disminuir el dolor en ese momento, ¿no? En el que el paciente viene con angina, obviamente son nitratos, ¿no? Si es una angina estable, usan isosorbide, ¿ya? Si es una angina inestable, o sea, ya un síndrome coronario agudo, ya se usa nitroglicerina endovenosa, ¿ya? Ambos son vasodilatadores, solo que si estamos hablando de un síndrome coronario agudo, le vamos a dar un vasodilatador más potente, ¿ya? Pero ese es en el momento. Si te preguntan cuál es el mejor medicamento para prevenir los episodios de angina en un paciente con cardiopatía isquémica, son los beta bloqueadores. Porque si tú disminuyes la frecuencia cardíaca de un paciente, vas a disminuir su demanda, ¿no? Entonces ese corazón va a estar trabajando menos y eso va a ser bueno para que el paciente no desarrolle angina de pecho. ¿Listo? Entonces miren este caso, ¿no? Dice, León, un empleado administrativo de 50 años, estuvo cortando leña con una sierra de mano el fin de semana en su casa de campo. Consulta por dolor en el brazo derecho y la zona pectoral derecha. Ya, mira, típico, lo que hablábamos de la propagación del Lyme, si es que estamos hablando de una cardiopatía isquémica, ¿no? El dolor comenzó 12 horas después del esfuerzo, o sea, está el agravante, que es el esfuerzo, y se mantiene inalterable. Si bien se atenuó con la ingesta de aspirina, en sí la aspirina podría ser dependiendo de la dosis, ¿no? Porque la aspirina tiene dosis antiagregantes y dosis analgésicas, siempre recuerden eso, ¿no? Y se incrementa al mover el brazo contra resistencia, o sea, al levantar peso. O sea, generalmente una cardiopatía isquémica no debería aumentar el dolor por movimientos, que es lo que hemos visto, ¿no? Entonces acá dice
incrementa al mover el brazo contra resistencia, ¿no? También refiere un dolor similar durante el esfuerzo que duró más de 30 minutos, miren, o sea, que ya posiblemente ya generó necrosis, y se calmó espontáneamente con el reposo, ¿no? Tiene antecedentes de hipertensión, tiene factores de riesgo cardiovascular, siempre recuerden hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, ¿no? Que se medica con el enalapril, es fumador de 20 cigarrillos diarios, a tabaco, tiene otro riesgo, lleva una vida sedentaria, en el examen físico presenta un examen cardiovascular normal, su presión está elevada, ¿no? Frecuencia cardíaca normal, y es la segunda consulta que realizó. El médico anterior hizo el diagnóstico de dolor muscular. Entonces, en estos pacientes, claro, si nosotros estamos viendo que hay un dolor a los movimientos, podríamos alejarnos de un dolor de cardiopatía isquémica porque hemos dicho que no debería moverse. Pero si ya es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares, en este caso, hipertenso, tabaco, ¿no? Y acá, miren, otra cosa importante, que está recibiendo un tratamiento para la hipertensión. Ustedes ya deben saber que actualmente, paciente con hipertensión, terapia dual, ¿ya? Enalapril o losartán, ¿no? Su IECA, su ARA, con su bloqueador de canal de calcio, o sea, con su amlodipina, su nifedipina. Ya eso se ha visto que reduce un montón la morbimortalidad y el manejo de la presión en los pacientes, sin irse a la parte de los efectos adversos. ¿Ya? Ya, bueno, entonces en esos pacientes con esos dolores se les tiene que hacer prueba funcional, o sea, se tiene que hacer, en este caso, en este paciente, se le tiene que hacer una ergometría, ¿no? Que es la prueba funcional cuando te ponen tu EKG y comienzas a correr para ver cómo está tu EKG al esfuerzo, ¿ya? Y lo mejor, si te preguntan siempre el gol estándar en una cardiopatía isquémica, es una coronariografía, pues, ver los vasos coronarios para ver la obstrucción, pues, ¿no? Que eso se ve con una imagen ahí y ven cómo se están pintando las arterias coronarias. ¿Listo? Entonces acá tenemos las formas de presentación clínica, ¿ya? Que es la otra pregunta que les había puesto, porque tienen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, la angina de esfuerzo es la que se llama también la angina de Heberden, ¿ya? La angina de Heberden es la también llamada angina de esfuerzo. Y esta, acuérdense que es la forma más frecuente de angina. La mayoría de pacientes que vienen con dolor en el pecho es después de hacer una actividad, ¿listo? Y esto puede también dividirse en lo que es la angina del despertar, que estos pacientes solo tienen dolor al pecho cuando despiertan y después, por más que corran y todo, no generan dolor, ¿no? Y también está la angina del primer esfuerzo, que el primer esfuerzo que realizan en el día les genera dolor en el corazón, pero el resto de actividades no genera. ¿Listo? ¿Cuánto obstrucción hemos dicho que hay para que se genere angina de esfuerzo? 70%, ¿verdad? La angina de cúbito, ya, como dice su nombre, es una angina cuando el paciente se echa, que más o menos funciona igual como la disnea, ¿no? También se llama, su sinónimo es la angina de Vázquez, ¿ya? La angina de cúbito o angina de Vázquez, ¿ya? Y esto es igual, ¿cuál es su causa? Porque cuando ustedes se echan, aumenta el trabajo del corazón. ¿Por qué aumenta el trabajo del corazón cuando nosotros nos echamos? Porque aumenta el retorno venoso, ¿no? Entonces, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, ¿ya? Y también, obviamente, cuando te echas, hemos dicho que hay reabsorción de edemas, ¿listo? Generalmente estos pacientes se acompañan también de DIS, ¿listo? Y muchos asociados que estos pacientes tienen pesadillas, pero acá lo vamos a asociar como un efecto y no una causa, ¿listo? O sea, como en sí lo que pasa es que los pacientes tienen las palpitaciones, ¿no? Perdón, la angina de pecho y esto genera pesadilla. No es que el paciente tiene una pesadilla y por eso se genera un dolor. Por eso hemos dicho es un efecto y no una causa. ¿Listo? Y la angina de reposo es la angina, ¿no? Que aparece durante tanto el reposo muscular, ya cualquiera sea su posición del paciente. ¿Ya? Como habíamos hecho reposo tanto físico como psicológico. Y hemos dicho que para que aparezca esto, ¿cuánta obstrucción tiene que ser del vaso para que ya aparezca en reposo? El 90% del vaso. ¿Listo? Entonces, esto me traduce que hay más grado de isquemia. Y tenemos la angina de Prince-Metal, que esta angina de Prince-Metal también se llama la angina variante o paradójica.
¿Y por qué se llama paradójica, doctor? O sea, paradójica es algo que no debería pasar. Es porque esta disnea, y es la pregunta que yo les puse, es una disnea, perdón, una angina que aparece en el reposo, pero no al esfuerzo. Entonces es raro, ¿no? Un paciente que tenga angina en el reposo, pero cuando hace ejercicio no genera disnea, perdón, no genera angina, es lo contrario, pues, ¿no? Se supone que si hablamos gradualmente, primero el paciente tiene angina de esfuerzo, ¿no? Y luego ya cuando se comienza a obstruir más las arterias, tiene angina de reposo. Entonces, ¿qué pasa? Porque este paciente tiene angina de reposo, pero no al esfuerzo, ¿eso qué me indica? Que está habiendo un vasoespasmo coronario. ¿Ya? El vasoespasmo coronario es la famosa angina de Prince-Metal. O sea, puede que no tenga placas ateromatosas en las coronarias y esas coronarias simplemente hacen vasoconstricción. Y esa vasoconstricción genera que haya menos flujo al corazón, ¿no? Esto a qué se asocia mucho a pacientes jóvenes, ¿no? Varones que inhalan cocaína, ¿ya? Generalmente, una mujer que genera dolor en el pecho, en reposo, ¿ya? Puede empezar también en síndrome de Takotsubo, ¿no? Sobre todo con respecto al cambio de emociones, ¿ya? Porque eso también es otra cosa. Los desencadenantes, ay, los desencadenantes de este espasmo coronario, por ejemplo, es el frío, las emociones, ¿ya? La ansiedad. Entonces, en esta parte de emociones lo recalco, ¿por qué? Porque, como les digo, si les aparece mujer con dolor en el pecho, ante una situación emocional, piensa en el síndrome de Takotsubo, que es el famoso síndrome de corazón roto. Pero si te dice un varón que genera dolor en el pecho con cambio de emociones, ahí piensen en una angina de Prince-Metal, en vasoespasmo coronario, o que genera también angina al frío. ¿Listo? Importante. Entonces, la etiología, la causa más frecuente, ahí les he puesto todas, pero siempre cuando les pregunto cuál es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica, es la obstrucción por una placa ateromatosa, ¿no? Este es el tipo de infarto, hemos dicho, el infarto de miocardio tipo 1, ¿no? La obstrucción de una placa. Y dentro de las otras causas, porque miren, acá les he puesto todas las causas que hay de lo que es un dolor de tipo isquémico, o sea, que haya menos flujo al corazón, están las embolias coronarias, ¿ya? Así como hay embolia cerebrovascular, o sea, porque un trombo del corazón viajó al cerebro, ¿se acuerdan cuando hablamos de una ACV de tipo isquémico? También esos mismos trombos, ¿no? Ya sea por una fibrilación auricular, por una estenosis mitral, también pueden viajar a la misma corona, o sea, ahí mismo se puede obstruir, ¿listo? Pero es más infrecuente, ¿no? Las malformaciones cardíacas, ¿no? ¿Cuáles generan angina? Las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? Todos los que ya habíamos hablado en el tema de cianosis, que generaban el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Que era la hipertensión pulmonar o sea, las cardiopatías acianóticas generalmente son las que tienen John de izquierda a derecha, que es lo normal, que hacen que no se combine la sangre. Pero cuando hacen de derecha a izquierda es porque ha habido una hipertensión pulmonar. Entonces, todas esas cardiopatías, y aparte las cardiopatías cianóticas netamente, que es la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, ¿no? Porque estos generan hipoxemia. ¿Ya? Si hay hipoxemia, hay una disminución de la oferta. ¿Listo? Si les preguntan valvulopatías, ya hemos dicho qué tipo de valvulopatía podría generar angina. Como primer síntoma, la estenosis aórtica. ¿Ya? Ya les expliqué por qué. ¿Qué otras patologías también generan típicamente angina? Miocardiopatía hipertrófica en jóvenes, ¿ya? Prolapso de la válvula mitral. Ambos vamos a ver que tienen algo en común, eso lo vamos a ver mañana en lo que es examen físico, ya que cambia el soplo en estas patologías, ¿ya? En el tromboembolismo pulmonar masivo, ¿ya? Un TEP, ¿no? Una sospecha de TEP, que ustedes ya saben cómo es el cuadro de TEP, ¿no? Paciente con edema en miembros inferiores, ¿no? Con trombosis venosa profunda, que genera disnea súbita, hay que pensar en tromboembolismo. Y si aparte tiene dolor tipo angina de pecho, hay que pensar que es un tromboembolismo pulmonar masivo, porque ya me indica que hay una hipertensión pulmonar, ¿ya? Y lo otro es, como les decía, cualquier patología que genere o cualquier tipo de taquiarritmia, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca va a generar, obviamente, que disminuya la diástole y no se nutra bien el corazón. Entonces, característicamente acá tenemos
a la taquicardia paroxística supraventricular, que acuérdense que llega a frecuencias de 180, 220, y a la fibrilación ventricular, ¿no? Que estos se pueden llegar hasta un par. ¿Listo? Y acá les ponía la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar nosotros entre un infarto, entre una pericarditis y entre una disección de aorta? O sea, ¿cuáles son esos datos característicos que siempre nos dan? ¿Ya? Con respecto al infarto que hemos dicho, su inicio es agudo, ¿no? Estamos hablando de infarto, no de cardiopatía isquémica. Su inicio es agudo, se asocia a factores de riesgo cardiovasculares mayores, ¿no? El paciente tenga que ver que tenga diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, ¿no? Son los factores de riesgo cardiovasculares mayores, según los estudios de Framingham, ¿no? El carácter es retroesternal, opresivo, ¿no? Ya hemos dicho, o sea, el signo de Levin, ¿no? Que viene el paciente agarrándose el pecho. Exploración física podemos encontrar tercer ruido, ¿no? Que es el ritmo de galope, bueno, eso lo vamos a ver mañana para los que no saben, el ritmo de galope porque hay un llenado ventricular, eso me indica que el corazón está dilatado, o sea, porque cuando hay un infarto hay necrosis de las paredes y el corazón se dilata, o puede haber un cuarto ruido también cuando ya hay más contracción auricular, y crépitos, ¿no? Crépitos a nivel pulmonar que me indican congestión, ¿listo? En cambio, la pericarditis, la gran diferencia es uno, que es un dolor de tipo progresivo, ¿no? Otra cosa, ¿a qué se asocia? La causa más frecuente de pericarditis, si les preguntan, es idiopático, no se sabe. Pero la segunda causa más frecuente es por infección. ¿Y qué tipo de infección? Infección viral. Entonces, paciente que te digan que tiene dolor retroesternal y te mencionan que hace una semana, hace 2 semanas, tuvo un cuadro respiratorio, piensen también en pericarditis, ¿ya? El dolor, ¿de qué tipo es? Es pleurítico, ¿ya? Pleurítico, tipo punzada, que aumenta a los movimientos respiratorios. Es la gran diferencia. La cardiopatía isquémica, el infarto, no se modifica por los movimientos respiratorios, ¿ya? Entonces aumentan los movimientos respiratorios, aumenta el decúbito, ¿no? Y mejora característicamente, acá lo voy a poner, mejora con la posición genupectoral, ¿no? Es característicamente que los pacientes con pericarditis vean con esta posición, ¿se acuerdan cuando hablábamos en hábitos? Que el paciente está hacia adelante, ¿ya? Eso es característico de la pericarditis, ¿listo? Y en la exploración física vamos a ver obviamente el frote pericárdico, ¿no? Pero este frote pericárdico, obviamente, son las pericarditis secas, ¿no? Que no generan derrame, porque si hay un derrame por una pericarditis, se genera un derrame pericárdico, acá vamos a encontrar un signo, que es el signo de Ewart, ¿ya? Que es la matidez subescapular, o sea, porque hay un derrame ahí en la zona del pericardio, ¿listo? Otra gran diferencia que les pregunté es en el EKG, ¿ya? Porque el infarto agudo de miocardio genera un supradesnivel, pero genera un supradesnivel en las derivadas contiguas, o sea, en las derivadas donde ha habido el infarto, como ustedes han dicho, ¿no? Si hay un infarto de cara inferior, el supradesnivel es en D2, D3 y AVF. Si hay un infarto en cara anterior, el supradesnivel es en V1, V2, V3, V4. Si es de cara lateral, en D1, VL, V5, V6. ¿Se entiende? En cambio, en la pericarditis es característico que haya un supradesnivel, ¿no? Que también te preguntan que es cóncavo, o sea, carita feliz, porque entre la pericarditis y el infarto, acuérdense que el infarto es peor, por eso es cóncavo, carita feliz, difuso. Entonces, si yo veo un paciente con estas características, otra cosa es también que el paciente, ya acá le vamos a agregar, como es una pericarditis, tiene fiebre, pues también, ya es una infección. Si es que fuera por una infección, tiene fiebre, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Que un paciente con estas características, es imposible confundirse, ¿no? Pero ya con eso del EKG, si tú ves un supradesnivel en todas las derivadas, obviamente ese paciente pues, ya estaría pues superhipotenso, con shock cardiogénico, pues, porque si hay un supradesnivel y pienso en un infarto, es un supradesnivel de todas las derivadas, el paciente ya estaría con todo el corazón necrosado. En cambio, si pienso, lo primero que tengo que pensar en un supradesnivel difuso de varias derivadas es en una pericarditis. ¿Listo? Entonces, esas son las grandes diferencias. Y la disección aórtica, acuérdate que es súbita, no es un inicio súbito, se asocia a pacientes con hipertensión, con síndrome de Marfan, que era lo que habíamos hablado la otra vez, ya es un dolor de tipo lancinante, transfixiante, ¿no? El paciente refiere como que lo atraviesa y puede generar clínica de focalización, ¿ya?
o sea, biparesia, hemiplegia, o sea, pero porque puede haber hasta compresión de los plexos, ¿no? Compresión del plexo braquial sobre todo, ¿ya? Pero creo que lo que más te ponen para ustedes pensar en disección de aorta es que haya una diferencia de presión arterial en ambos brazos. Eso nunca deben olvidar. Cuando les dicen diferencia de presión en brazo derecho y en brazo izquierdo, ¿no? En un paciente con dolor precordial o retroesternal, piensen en disección de aorta, ¿ya? Paciente con hipertensión, con diferencia de presión en miembro superior y miembro inferior, ¿qué piensan? Había dicho, disección de aorta es paciente con dolor con diferencia de presión en miembro superior y perdón, brazo derecho y brazo izquierdo. Muy bien. Y paciente con hipertensión, con diferencia de presión en miembro superior y miembros inferiores, piensan en coartación de aorta. ¿Listo? Entonces, las diferencias son puntuales para no confundir los dolores de tipo precordial, ¿no? Si aumenta la sensibilidad a la palpación, síndrome de TITS, costocondritis, que es lo que ya les he dicho. Ya, entonces, mire, acá vemos un caso, dice Santino de 45 años, trabaja como empleado gastronómico, consulta en la guardia del hospital por un dolor retroesternal opresivo de 1 hora de duración. El dolor se modifica con la tos, ¿ya? Si se modifica ese dolor opresivo, porque acá te dice opresivo encima, ¿no? Puedes pensar en cardiopatía isquémica, pero se modifica con la tos, ya se aleja de una cardiopatía isquémica, ¿no? Tiene antecedentes de dislipidemia, sedentarismo, su padre tuvo muerte súbita a los 40 años, el examen físico es normal, tiene una presión alta, el EKG muestra su predesnivel en las derivaciones diafragmáticas. O sea, miren, te dan bastantes datos, como hasta yo pensar en un infarto agudo de miocardio, ¿no? Su predesnivel en derivadas concomitantes, ¿no? Dolor opresivo, ¿no? Y se decide su intención en la unidad coronaria, donde permanece 48 horas, y al final se le da un diagnóstico de pericarditis. O sea, por las características clínicas, y eso es lo que siempre les menciono, por las características clínicas, o sea, que se modifique el dolor a la tos, me hace pensar en un cuadro de pericarditis. Pero obviamente eso hay que ver más el hecho del EKG. Obviamente las pericarditis no generan troponinas positivas, por eso estos pacientes se pide EKG y pedirían también troponinas. En estos casos también las troponinas van a salir negativas, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos Rocío, un estudiante de 23 años, concurre a la guardia por un dolor torácico anterior, ¿ya? El cuadro comenzó hace 2 horas mientras estudiaba. El dolor es opresivo y se localiza en la zona retroesternal, ¿no? Características de una cardiopatía isquémica. Tiene antecedentes de crisis de pánico, o sea, ya nos dan algo psicológico, que se ha agravado por la proximidad de los exámenes finales. O sea, se asocia esto a que la paciente va a tener exámenes, ¿no? Toma clonazepam en forma irregular. En el examen físico se presenta taquipnéica. O sea, la taquipnea me debe generar trastorno de ansiedad, ¿no? Con suspiros frecuentes, ¿no? Que interrumpen el diálogo. No presenta cianosis, el examen respiratorio y cardiovascular todo es normal, con una presión arterial de 90-60, normal para su edad, y una frecuencia de 120 taquicárdica. Entonces, esta paciente, estamos hablando de que tiene una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, ¿ya? Estamos hablando de un trastorno de ansiedad, y esta angina simplemente es funcional. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta para hacer el primer break? Todo ha quedado clarísimo. Con respecto al dolor, algo que quieran preguntar sobre la pericarditis, sobre el infarto mismo, o todo ha quedado claro. ¿Sí? Ya. Pero si no hay dudas, vamos a hacer un break de 10 minutos y continuamos con lo que son palpitaciones, síncope y edema, que bueno, ya hemos tocado bastantes veces este tema, solo un resumen. ¿Listo? Parte de lo que son palpitaciones, ¿ya? Como ahí les he puesto la definición, se describe tanto como el cambio de la frecuencia, el ritmo o la fuerza de contracción. O sea, las palpitaciones no necesariamente a los que algunos atribuyen es netamente a una taquicardia. A veces las bradicardias, ¿no? Con a veces la sensación inminente de muerte, si es que es algo muy frecuente, ¿ya? Prácticamente el 20%, 30% de palpitaciones también van a ser de origen funcional o psicológico, ¿no? Cuando hablamos muchas veces, tal vez en algún momento tenía estas palpitaciones,
como les digo, hay que descartar siempre una causa arritmogénica, ¿no? Pero no solo se debe a taquiarritmias, ¿no? También puede ser por bradicardias o, como dice, por fuerza de contracción cardíaca, ya sea por un tipo de esfuerzo o cualquier situación que está haciendo que el corazón trabaje más, ¿no? Y como les pongo, la mayoría de los pacientes que consultan no tienen una enfermedad estructural cardíaca. O sea, aproximadamente los pacientes que sí van a tener una enfermedad estructural cardíaca van a ser el 30 al 40%. Pero el resto, el 50 al 60%, ahí se ve que son causas funcionales, que son causas psiquiátricas o son por otras enfermedades, ¿no? Por eso acá les he puesto todas las enfermedades que me pueden generar palpitaciones, ¿no? Miren, la misma tirotoxicosis, ¿no? El paciente hipertiroideo obviamente tiene taquicardias y eso genera palpitaciones. Los pacientes con feocromocitoma, ustedes saben, la tríada del feocromocitoma, ¿no? Paciente con hipertensión, ¿no? Una con una crisis hipertensiva, paciente con crisis hipertensiva, paciente con palpitaciones, y paciente con sudoración, náuseas y vómitos, hay que pensar en feocromocitoma, ¿no? Los cuadros febriles también te pueden generar taquicardia, hemos hablado de eso, por cada grado centígrado aumenta la frecuencia cardíaca de 10 latidos por minuto, los trastornos de pánico, la ansiedad, entonces la somatización, como les digo, de la mente es tan poderosa que puede generar mínimas frecuencias cardíacas. Hay pacientes que a veces tienen frecuencias cardíacas de 160, 170 cuando hacen ejercicio y no tienen ningún problema, pero a veces tienen taquicardias de 110, 120, pero están en reposo, están pensando en eso y sienten las palpitaciones, ¿no? Entonces, las características de las palpitaciones es muy importante preguntar, ¿no? ¿Cómo son las palpitaciones? ¿Cómo comenzaron? ¿Cuándo comenzaron? Si hay algún desencadenante, ¿no? Hay personas que toman alcohol, fuman o alguna sustancia o algún tipo de droga y esto genera las palpitaciones, eso también hay que preguntar cómo inician, cómo finalizan, ¿no? Eso característicamente siempre les van a poner el tipo de taquicardia que tiene un inicio y fin súbito, siempre piensan en taquicardia paroxística supraventricular. O sea, eso es pregunta característica de examen. Son un paciente que te dice que siente palpitaciones de inicio súbito, de la nada, pum, 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 comienza a sentir su corazón. Y de la misma manera también hay que pensar en taquicardias por reentrada del nodo AB, ¿no? Una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Listo? Y en estos pacientes, o sea, lo ideal lo ideal es que estos pacientes vayan a su casa con un holter, no solo un EKG, porque estos pacientes cuando tienen palpitaciones, o sea, van a llegar al consultorio, te van a decir, doctor, hay veces que siento que que el corazón se me va a salir, que siento como una opresión, se siente como que me va a morir, también pueden decir eso, ¿no? Y muchas veces, obviamente, si nosotros le tomamos un EKG en ese momento, no vamos a encontrar nada, ¿ya? Porque como les digo, muchas de las taquicardias son paroxísticas, o sea, la misma fibrilación auricular, la fibrilación auricular también tiene paroxismo, no piensen que el paciente con fibrilación auricular siempre su KG va a ser así, su ritmo irregular. Eso puede ser ya en pacientes con fibrilación auricular avanzada, pero generalmente los pacientes tienen fibrilación auricular paroxística también. Entonces, lo ideal es que todos esos pacientes tengan un holter para que nosotros veamos su EKG en todo el día, ¿no? Eso es lo ideal. Pero no muchos vamos a ver eso, ¿no? Por eso igual también tenemos que hacer un examen físico para ver que no hay algún tipo de soplo, un desdoblamiento, ¿no? Un aumento de tono, porque eso también nos puede orientar a un origen arrítmico, ¿no? Entonces, como les digo, si tienen síntomas asociados como angustia, temor, ansiedad, mareos, eso nosotros podemos decir que es de buen pronóstico, ¿no? Y podemos decir, explicarle al paciente que es funcional y muchas veces tiene que hacer interconsulta con psicología, con psiquiatría. No simplemente decir es funcional y ya, ¿no? Sino ver ese tema para que los desencadenantes no generen nuevamente eso, porque si bien puede ser algo funcional, una taquicardia, como les digo, si el paciente, no sé, no tiene un buen estado físico, imagínense un paciente obeso, así sea funcional, tiene una taquicardia, le puede generar un infarto, le puede generar isquemia, ¿ya? Entonces no es simplemente que es tu mente y ya. ¿Listo? Pero si el paciente se presenta, por ejemplo, con síncope o con angina, ¿no? Las palpitaciones, esto ya hay que pensar que es de mal pronóstico. ¿Listo? Entonces, en el examen, miren, podemos ver también lo que es el pulso venoso. El pulso venoso lo vamos a ver mañana, más que todo, con respecto a que es todo lo que es las sobrecargas
o lo que mide la parte en el ventrículo derecho, en el lado derecho del corazón, pues el pulso venoso, ¿ya? Y acá lo que podemos asociar mucho a las palpitaciones es la onda A, ¿ya? La onda A, vamos a ver mañana, la onda A me indica la contracción auricular. Como les digo, es todo en el lado derecho. Entonces, la contracción de la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces, cuando hay una onda a cañón, cuando hay una, cuando hay una onda a cañón, eso significa que es una onda con bastante amplitud, ¿ya? Y esto me indica que si estamos hablando obviamente de patologías arrítmicas, hay una disociación auriculoventricular, ¿ya? O sea, si pensamos en algo estructural, una onda cañón podría ser una estenosis de la válvula tricúspide, ¿no? Porque si no se abre bien la válvula tricúspide, ¿qué va a hacer la aurícula derecha? Se va a contraer más fuerte y eso va a hacer que haga una onda cañón también. Pero si hablamos en la parte, como les estoy diciendo, de arritmias, me indica disociación auriculoventricular. Entonces esto puede ser desde taquicardias ventriculares, extrasístoles ventriculares, extrasístoles auriculares, pero siempre tengo que pensar acá en bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? O sea, un bloqueo de grado 3, que eso es disociación auriculoventricular. ¿Listo? En cambio, por ejemplo, si me dicen que desaparece la onda y estamos diciendo que la onda me indica contracción de la aurícula, ¿qué vamos a pensar? Fibrilación auricular. ¿Ya? Pero igual lo que es la práctica del pulso venoso ya no se está usando mucho, ¿ya? Porque generalmente para encontrar el pulso venoso exacto tiene que ser por catéter venoso central, ¿ya? En auscultación podemos encontrar un segundo ruido desdoblado, ¿no? ¿Qué es un segundo ruido desdoblado? Mañana vamos a hablar más de eso. Es cuando, o sea, generalmente las válvulas izquierdas se cierran primero que las derechas, pero ese cierre es de milisegundos, por eso nosotros no lo percatamos. Pero hay veces, ¿no? Fisiológicamente, que nosotros inspiramos y se sobrecarga más el lado derecho, entonces las válvulas del lado derecho se cierran un poquito después. Y eso es un desdoblamiento fisiológico. Pero hay veces, en ciertas patologías, que hay un segundo ruido desdoblado permanentemente o en algunos casos constante, ¿no? Que es la famosa comunicación interauricular. Porque los pacientes con comunicación interauricular van a tener constantemente más sobrecarga en el lado derecho, por eso es característico, ya ha venido en ENAM, ha venido en residentado, paciente con segundo ruido desdoblado fijamente o segundo ruido desdoblado continuo, ¿no? Hay que pensar en comunicación interauricular, ¿ya? Pero otras causas que también pueden desdoblar el segundo ruido, o sea, que yo ausculto y se escucha como truc, 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 no como un ruido agregado. Un ruido agregado es tuk, 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 o tuk, 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 tuk. Un desdoblamiento, y bueno, por eso les voy a traer audios, pero un desdoblamiento es junto, o sea, suena truc, o sea, como tuk, truc, tuk, truc, tuk, truc, ¿ya? Y hablando de arritmias, ¿ya? ¿Listo? Entonces, pero en palpitaciones sí o sí al paciente le tenemos que pedir su EKG, ¿no? Entonces, mira, acá dice Américo de 55 años, concurre a una guardia médica refiriendo sensación de palpitaciones en el pecho. De 8 horas de evolución, dice que comenzaron en forma abrupta y luego de una ingesta copiosa, acompañada del consumo abundante de bebidas alcohólicas. O sea, tiene su desencadenante. Las palpitaciones eran rápidas y su cadencia era irregular, ¿no? Cuando nosotros pensamos ya en un tipo de arritmia irregular, hay que pensar o en fibrilación auricular o en fibrilación ventricular, ¿no? No hay manifestación de angina ni disnea, tiene antecedentes de hipertensión arterial, estado excedido de pesos, tiene obesidad, con un índice corporal de 28, bueno, eso es sobrepeso en sí. En el examen físico se encontraba normotenso, el pulso era irregular y desigual y la frecuencia de 150 latidos por minuto. O sea, estaba en taquicardia. El registro electrocardiográfico en la derivación de 2 mostraba el siguiente trazado. Entonces, siempre que vean, ¿no? Esto ya es bueno hablar un poquito de KG, pero siempre que vean que la distancia entre los R no es igual, esto es irregular, ¿no? De irregular veo dos cosas. Tiene QRS angosto. Cuando una arritmia tiene QRS angosto, o sea, menos de 0,010 segundos, o sea, menos de 2 cuadraditos y medio, pienso que es de origen supraventricular, ¿ya? En cambio, si fuera irregular de QRS ancho, pienso que el origen es ventricular, o sea, posiblemente una fibrilación ventricular. En cambio, cuando veo irregularidad con QRS angosto, puedo pensar
en fibrilación auricular, ¿no? Pero ¿qué más hay en la fibrilación auricular? Ausencia, característicamente ausencia de onda P, ¿no? Entonces acá también no hay onda P, ¿no? No se ve onda P. Entonces tenemos las dos características. Ausencia de onda P y ritmo irregular, ¿no? Y se me preguntaron, y lo vamos a ver mañana, ¿qué tipo de pulso genera la fibrilación auricular? El famoso pulso deficitario. ¿Qué es el pulso deficitario? Como dice su nombre, déficit, porque la frecuencia está tan irregular en la aurícula que manda impulsos descoordinados que hace que la frecuencia cardíaca a nivel del corazón sea mayor que la frecuencia cardíaca periférica. O sea, yo le tomo la frecuencia cardíaca, lo oculto y saco acá una frecuencia, pónganse, de 140. Y si le tomo la frecuencia de pulso, tiene una frecuencia de 116. Entonces, eso es pulso deficitario. Pero para no demorarse tanto, también lo que pueden hacer es auscultar el corazón y al mismo tiempo tomar el pulso y ven que no va, porque ustedes saben que siempre el ruido sistólico, o sea, el primer ruido, va con el pulso. Entonces, si está descoordinado, también yo ya digo que eso es un pulso deficitario. ¿Listo? Entonces, el paciente tenía fibrilación auricular. Entonces, siempre hay que pedirle su EKG. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de síncope, ¿no? Como dice el síncope, es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida brusca y transitoria de la conciencia. Es algo que nosotros tenemos que diferenciar bien de lo que es la lipotimia, ¿ya? No debemos confundir síncope con lipotimia, ya que la lipotimia también es el desvanecimiento por disminución de la presión arterial transitoriamente, ¿ya? Pero la gran diferencia es que no pierde la conciencia. O sea, el paciente sí recuerda cómo es que tuvo el episodio. Y esa es la gran diferencia entre una lipotimia y un síncope. Esas definiciones semiológicas. ¿Listo? Pues generalmente siempre hay recuperación, ¿ya? Pero un síncope, tengo que buscar la causa, ¿ya? Generalmente de causa idiopática, vamos a decir que es la causa más frecuente, porque van a ser el 40% de los casos, que nunca se sabe la causa del síncope, ¿ya? Pero si es que separamos la parte idiopática, si te preguntaran cuál es la causa más frecuente, es el síncope reflejo. Ese es el más frecuente. Y el más grave es el síncope cardíaco. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué creen que sea más frecuente? ¿Un síncope cardíaco de origen arrítmico o estructural? ¿Qué es más frecuente que me genere síncope? ¿Arritmias o algún tipo de insuficiencia cardíaca o valvulopatía? A ver, en el chat, ¿alguien sabe qué es más frecuente en el síncope cardíaco? ¿Arritmias o estructural? Me imagino que si has puesto cardia, ¿te refieres a cardíaco estructural? Ok. Ya, lo más frecuente son las arritmias. Ya, esto es lo más frecuente. O sea, dentro del síncope cardíaco. Lo más frecuente son las arritmias. Obviamente, ¿qué es lo que más me va a generar síncope? O sea, tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias me pueden generar síncope, ¿no? Porque si también la frecuencia cardíaca va muy rápido, no se eyecta, ¿no? No hay un buen volumen sistólico y también no hay un buen flujo cerebral. Pero más frecuente que me genere síncope son las bradiarritmias, ¿no? Porque una baja frecuencia cardíaca obviamente va a ser una disminución del volumen sistólico y eso sí va a ser hipoperfusión cerebral, ¿ya? Pero las taquiarritmias también, ojo, ¿ya? En cambio, de las dos, la más grave son las causas estructurales, ¿no? Y sobre todo acá tenemos a la estenosis aórtica, que es lo que hablamos, ¿no? Ya hemos dicho que la estenosis aórtica puede generar disnea, que es lo más grave, que ya el paciente está haciendo congestión pulmonar, puede hacer síncope, que es lo segundo en aparecer, pero es el síntoma más frecuente por los que viene, bueno, el signo más frecuente por el que viene el paciente a consulta, y lo primero a aparecer es la angina, que también hablamos, ¿no? Entonces la estenosis aórtica tiene esa triada, acuérdense, angina, síncope y disnea, ¿ya? Y es importante que lo sepan en ese orden, lo pongo acá nuevamente, mañana cuando hablemos de soplos nuevamente vamos a hablar y ya completamos estenosis aórtica, que viene en este orden, ¿no? La estenosis aórtica es angina, síncope y disnea. En cambio,
La miocardiopatía hipertrófica, ¿se acuerdan que les dije que también generaba angina? También genera, pero la secuencia es al revés. ¿Ya? O sea, el paciente con miocardiopatía hipertrófica primero genera disnea, luego genera síncope y al final genera angina de pecho, ¿ya? Para que recuerden también. Entonces, lo más frecuente, ¿no? Excluyendo la parte idiopática, es un síncope reflejo, ¿ya? Que acá obviamente podemos tener lo que son los síncopes vasovagales, ¿ya? Los síncopes situacionales, que son síncopes que ocurren cuando el paciente, por ejemplo, vamos a poner acá, cuando el paciente micciona, defeca, tose, ¿ya? Micción, defecación, tos, emocional, ¿no? Cualquiera de esas cosas que me genere síncope es de tipo situacional, que es un síncope reflejo, ¿no? O el vaso vagal, que ustedes ya saben que el nervio vago, ¿qué es lo que hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Por eso me puede generar también un síncope, ¿no? Entonces, el síncope reflejo es también llamado lo que es el síncope neurocardiogénico, porque tiene que ver con la parte neurológica. Neurocardiogénico, ¿ya? O neuromediado, ¿ya? Con los dos nombres, neurocardiogénico o neuromediado, ¿ya? Entonces, el síncope reflejo puede ser vasovagal, situacional, por hipersensibilidad del seno carotídeo, o sea, los mismos receptores que tenemos, los receptores, son más sensibles y hacen que caiga más rápido la presión, y los inducidos, ¿no? Que también se puede inducir por maniobras vagales, este síncope. Y el otro síncope es el síncope ortostático, ¿no? ¿Qué es el ortostatismo, ¿no? Con lo que conocemos como hipotensión ortostática? Hemos dicho que cuando nosotros nos echamos, se mantiene una presión, ¿no? Entonces, generalmente cuando somos jóvenes, nos paramos y esas presiones al toque se regulan. Pero en las personas adultas mayores, o si lo hacen muy rápido hasta nosotros, ustedes alguna vez lo habrán sentido cuando están echados y ¡pum! Se levantan de golpe, existe lo que es la hipotensión ortostática, ¿ya? Que te paras tan rápido que no haces que tu cuerpo se adapte, no controla esas presiones, y hay una caída de la presión arterial sistólica en 20 milímetros de mercurio o una caída de la presión arterial diastólica en 10 milímetros de mercurio. Eso es lo que define hipotensión ortostática, ¿ya? Y esta hipotensión ortostática obviamente va a generar una hipoperfusión transitoria en el cerebro y los pacientes también se pueden desmayar, ¿no? Por eso es muy común que ustedes, creo que a todos nos ha pasado, que se levantan así rápido y se sienten mareados. Eso es por hipotensión ortostática, ¿ya? Obviamente, si pasa frecuentemente, ya hay que ver qué más hay ahí, ¿no? Porque una cosa es que te pase una vez, dos veces, pero siendo joven no es frecuente que no tengas tan buena regulación. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas son cosas que pasan cotidianamente, ¿ya? Por eso es importante este tema del zinc. Y en el adulto mayor, ya siempre, adulto mayor con síncope, descarten estenosis aórtica. O sea, en general, ¿no? Cualquier paciente con síncope, tú lo primero que tienes que hacer es descartar causa cardíaca, porque las causas cardíacas son graves. Tú descartas la parte cardíaca estructural, o sea, le pides su EKG, le pides su ecocardiograma, descartas cualquier parte estructural y ya, bueno, hay que ver las otras causas, ¿listo? Pero lo primero que tenemos que descartar es una causa grave, ¿ya? Síncope en pacientes jóvenes que no se den a hipotensión ortostática o a síncope reflejos, hay que pensar en miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Como lo que hablamos, porque al final es el síntoma el signo, perdón, que está al medio de los dos. ¿Listo? Entonces, mire, vemos. Aida, de 72 años, es derivada por padecer síncopes recurrentes. Bien, le da 72 años. Síncopes recurrentes. Durante el último año tuvo 10 episodios de pérdida de conocimiento de corta duración, menos de un minuto. Obviamente también acá están las causas este, neurológicas, ¿no? Pero obviamente también eso también va de la mano, ¿no? Si hay focalización y todo esto para pensar tal vez en un ataque isquémico transitorio o un ACV isquémico hemorrágico, ¿no? Pero generalmente los accidentes cerebrovasculares no van tanto con síncope, ¿no? Los accidentes transitorios, sí, ya, pero los casos típicos de isquémico hemorrágico, ustedes ya saben más que todo vienen con focalización, no es muy frecuente que vengan con síncope. Listo, como antecedentes relevantes tenía una cirugía de revascularización coronaria hace 2 años, ¿no? Y diabetes bien controlada con insulina. Se internó en reiteradas ocasiones y se realizaron los siguientes estudios. Un electrocardiograma que mostró bloqueo de rama izquierda.
un EKG Holter, un electroencefalograma y tomografía computarizada cerebral que fueron normales, ¿no? Un estudio de perfusión miocárdica con talio que fue normal y un ecocardiograma que mostró una función ventricular conservada. Entonces, la causa, ¿no? De este síncope, ay, de síncope en esta paciente, ¿no? Con ese bloqueo de rama izquierda es una bradiarritmia, ¿ya? Ahí solo te dice bloqueo de rama izquierda, pero no estamos viendo que la paciente después se le puede tomar un holter, porque no vemos que hay en el holter, y en el holter podría verse un bloqueo auriculoventricular, que es generalmente lo que genera a los pacientes síncope, ¿ya? O sea, los bloqueos auriculoventriculares que tienen frecuencia cardíaca menor de 60, o sea, hasta menor de 40, esos pacientes están muy cansados, se desmayan constantemente. Como les dije, la causa más frecuente cardíaca de síncope, ¿ya? Las arritmias, ¿listo? En cambio, veamos este otro caso que dice, miren, Fito de 76 años, con antecedentes de hipertensión arterial, tratado con el alapril, es llevado a una guardia por traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia, unos minutos de duración, ¿no? Cuenta un vecino que estaban paseando a sus perros cuando de pronto al correr a su mascota sufrió una caída brusca con pérdida de la conciencia, golpeó la cabeza contra el piso, o sea, tuvo un síncope. La válvula aórtica se abre en sístole. Entonces, cuando no se abre bien, ¿cómo se le llama? Estenosis. Entonces, es una estenosis aórtica y que genera un soplo sistólico. Ay. Y los soplos de la aorta, ¿dónde se irradian? Al cuello, como decía acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá, todavía no lo había dicho. Y se propaga al cuello. Los soplos del área mitral se irradian a la axila. Entonces pones aórtico, que está acá arriba, al cuello. Mitral, que está acá abajo, se irradia a la axila, ¿no? Entonces por eso porque a veces paciente obeso, ¿no? No logran ocultar bien a ese nivel del segundo espacio intercostal, ocultan en el cuello. Ahí se va a irradiar el soplo, ¿ya? Soplo sistólico con irradiación al cuello, ¿no? Y como no está saliendo sangre, ¿qué pasa? Lo primero, lo que está más cerca, angina. Angina de pecho. Como no está saliendo sangre, no llega al cerebro, lo que tiene ese paciente, síncopes recurrentes. Y finalmente, cuando se congestiona el pulmón, que dijimos, disnea. ¿Cuál es la causa más frecuente de una estenosis aórtica? La calcificación, que se endurezca la válvula, ¿no? Por eso esto es característico de los adultos mayores. Por eso le dije, paciente adulto mayor con síncope, ausculten el corazón y descarten que tenga un soplo sistólico y descarten que tenga una estenosis aórtica, ¿no? Que un problema estructural es la causa más grave de síncopes, ¿ya? Que es lo que hemos hecho acá. Los síncopes cardíacos son los de más graves. Y los más graves de los síncopes cardíacos son los estructurales. Y acá está la estenosis aórtica. Los más frecuentes son los arritmias. Y si te preguntan en general, ¿cuáles son los tipos de síncope más frecuentes? Los de tipo reflejo, ¿no? Vasovagales y tosinal. ¿Listo? Pero siempre descarten problema cardíaco. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, sobre el síncope? ¿Todo claro? No confundan síncope con hipotimia también. ¿Listo? Ya. Y finalmente, el edema, pues, ¿no? El edema también es algo muy común con lo que acude el paciente a consulta. Y esto ya hablamos, ¿no? Entonces ya simplemente para hablar las características, acuérdense que un edema de origen cardíaco, ¿no? Es un edema, espérense, ya, es un edema bilateral, ¿no? Es un edema bilateral, simétrico, ¿ya? Porque si se congestiona el corazón, se congestiona toda la parte venosa. Es un edema frío, ¿ya? Frío, cianótico, diferente al renal, que el renal
no tiene mucho cambio de temperatura y es más que todo pálido. Siempre recuerden el renal, se lo pongo por si acaso. El renal también es bilateral, también es simétrico, ¿ya? Pero generalmente no tiene cambio, vamos a poner así, temperatura, es pálido y este se acentúa en las mañanas, ¿no? Es sobre todo un edema facial, acuérdense, el periorbitario, que se te hinchen los párpados en la mañana, eso es un edema de tipo renal, ¿no? Ya sea por insuficiencia renal o por un síndrome nefrótico. En cambio, el cardiogénico, acuérdense que disminuye en las mañanas, estos son los pacientes característicos que durante todo el día se comienzan a congestionar las piernas, ¿no? Entonces, aumenta en la tarde, en la noche, ¿no? Es un edema, como habíamos dicho, vespertino. Entonces el paciente se va a dormir, se echa, se reabsorben todos los edemas y en la mañana ya no tiene nada. Entonces es característico, ¿no? Es un característico edema de tipo cardiogénico, ¿no? Esos edemas pueden llegar máximo hasta abdomen, flancos, ¿no? Difícil que lleguen a la cara. Para que lleguen a la cara, acuérdense, si les preguntan, un edema cardiogénico que llegue a la cara es porque hay congestión del lado derecho. O sea, por un taponamiento cardíaco, ¿ya? Por una pericarditis constrictiva, por una falla del ventrículo derecho. Esto me puede generar ya ese edema, ya habíamos hablado de edema en esclavina, ¿no? O sea, edema en miembro superior, cara, pero solo cuando hay congestión derecha. Pero cuando es por una insuficiencia cardíaca izquierda, que es lo más frecuente, ¿no? Que puede llegar a congestionar el lado derecho, generalmente los edemas son más que todo en miembros inferiores. ¿Listo? Y en los pacientes postrados, como este edema sigue lo que es la gravedad, se asientan en la región sacra y en los muslos, ¿no? Pero un edema cardíaco, característicamente bilateral, simétrico, frío cianótico, que aumenta en lo que va del día y desaparece en las mañanas. ¿Listo? Con eso terminamos, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos mencionado? Algo que no haya quedado claro, algo que no hayan anotado para resolverlo. Si nadie tiene ninguna duda, mañana hacemos la clase de examen físico. El examen físico es lo más importante en cardio, ya porque ahí vamos a hablar los soplos, los ruidos, ya voy a tratar de poner bastantes casos clínicos para practicar, ya, porque eso es casi prácticamente el 50% de las preguntas de cardiología. Y tanto en preguntas de cardiología, cirugía cardiovascular también, porque en cirugía cardiovascular está lo que son las valvulopatías. Entonces ahí creo que diferenciar con el soplo nomás qué tipo de valvulopatía es, ya les va a ayudar un montón. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego.